El obús M3 de 105 mm, era un obús ligero estadounidense diseñado para ser utilizado por tropas aerotransportadas. El cañón utilizaba el cañón del obús M2 de 105 mm, acortado y acoplado a un carro de arrastre dividido ligeramente modificado del obús de carga de 75 mm. El obús fue utilizado por el ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. Fue otorgado a unidades aerotransportadas y compañías de cañones de regimientos de infantería. El proceso de construcción de fuerzas aerotransportadas en 1941 llevó a la necesidad de un obús aeroportátil de 105 mm. El arma, inicialmente denominada T-7, presentaba un cañón del obús M2 de 105 mm, acortado en 690 mm, y combinado con el sistema de retroceso y el carro del obús de 75 mm. Un prototipo llegó a las pruebas en Aberdeen Proving Ground en marzo de 1942. El obús fue diseñado para disparar la misma munición que el obús M2, sin embargo, se descubrió que el cañón más corto provocaba una quema incompleta de la carga propulsora. El problema podría resolverse mediante el uso de pólvora de combustión más rápida, y por lo demás, el diseño se consideró aceptable y se estandarizó como obús M3 de 105 mm en el carro M3. El vagón pronto fue reemplazado por el M3A1, que tenía estelas hechas de una placa de acero más gruesa. Se diseñaron senderos tubulares aún más resistentes, pero nunca llegaron a producirse. La producción comenzó en febrero de 1943 y continuó hasta mayo de 1944. Se produjo un lote adicional de abril a junio de 1945. Aunque el M3 no fue mencionado en la tabla de organización y equipamiento de febrero de 1944, poco antes de los lanzamientos desde el aire en Normandía, algunas divisiones aerotransportadas recibieron un batallón de artillería de campaña con planeadores de 105 mm equipado con ellos como complemento a sus 3 batallones de obuses de 75 mm existentes, designados como M1A1, durante Segunda Guerra Mundial. Como propulsores se utilizaron jeeps de 1/4 de tonelada. Posteriormente aumentó a 4 batallones, 1, entre 1943 y 1945, se convirtió a 105 mm M3. El arma fue finalmente autorizada como opción en la tabla de organización y equipamiento de diciembre de 1944, y en 1945 fue empleada por todas las divisiones aerotransportadas en el teatro europeo. La producción inicial del M3 fue adecuada para equipar las compañías de cañones de los 300 regimientos de infantería que se habían previsto en los planes de guerra iniciales. El M3 era el arma principal de estas compañías, y apareció en la tabla de organización y equipamiento desde principios de 1944-6, en 3 pelotones de 2. A menudo, las compañías de cañones se integraban en la división de artillería. La infantería utilizó camiones de carga de 1,5 toneladas como motor principal. En una evaluación escrita después de la guerra, la compañía de cañones de entre 1943 a 1945 no estuvo a la altura de las expectativas de los diseñadores de fuerzas de 1942. El principal problema fue la sustitución de las versiones autopropulsadas por obuses remolcados de baja velocidad como se pretendía originalmente. Este obús, el M3, tenía un cañón más corto que el obús M2 normal de 105 mm, no poseía escudo balístico y tenía un alcance efectivo de solo 6,6 km en comparación con 11,4 km para el M2. Un pequeño número de M3 se suministró a través de canales de préstamo y arrendamiento a Francia 94 piezas, Reino Unido 2 piezas, y países de América Latina 18 piezas. Fueron utilizados a principios de la Guerra de Corea, como artillería divisional de la República de Corea. Las variantes y prototipos construidos son los siguientes: el T-7, estandarizado como M3. El T-10, es la variante con elevación aumentada a 65 grados. Las variantes de transporte son las siguientes. El M3, está basado en el carro M3A1, para el obús de campaña de 75 mm. El M3A1, tenía pistas más fuertes, hechas de placa de 1/8 de pulgada en lugar de 3/32 de pulgadas. El M3A2, estaba equipado con escudo. Hubo 2 propuestas para una pieza de artillería autopropulsada armada con el M3. Ninguno de los 2 alcanzó la producción en masa. Las propuestas eran las siguientes. El carro motorizado obús T-38 de 105 mm, estaba basado en el semi-oruga M3, nunca fue construido. El carro motorizado obús de 105 mm T-82, un M3 en montaje M3A1, estaba basado en el chasis del tanque ligero M5A1. Se construyeron 2 pilotos.
El proyecto fue cancelado en junio de 1945 por falta de requisitos. El arma disparaba munición semifija, similar a la munición del M2, utilizaba los mismos proyectiles y la misma vaina M14 de 105 mm, pero con diferente carga propulsora. Este último utilizó pólvora de combustión más rápida para evitar una combustión incompleta. Constaba de una carga base y 4 incrementos, formando 5 cargas desde una, la más pequeña, hasta 5, la más grande. En caso de emergencia, los artilleros estaban autorizados a disparar proyectiles M1E, preparados para el obús M2, pero solo con cargas de 1 a 3. Los proyectiles M1E para el M3 podían dispararse desde un M2 con cualquier carga. La JIT M67 SEL tenía carga propulsora no ajustable. Para la munición de fogueo se utilizó una vaina M15, más corta con carga de pólvora negra. Las características principales son las siguientes: el peso es de 1130 kilos. La longitud es de 3,9 metros. La longitud del cañón total es de 1,8 metros el modelo L17,9. El diámetro interior es de 1,6 metros el modelo L16. El ancho es de 1,7 metros. La altura es de 1,12 metros. El personal que lo opera consta de 10 servidores. La caparazón es de 105 por 372 mm R. El peso de la concha es de entre 16,6 a 19,6 kilos. El calibre es de 105 mm. La recámara es por bloque horizontal. El retroceso es hidroneumático, constante. El carro es de sendero dividido. La elevación es de menos 9 grados a 30 grados. El atravesar es de 45 grados. La cadencia de fuego en ráfagas de 4 rondas por minuto. En sostenida es de 2 rondas por minuto. La velocidad de salida es de 311 metros por segundo. El alcance máximo de tiro es de 7600 metros.